grupo de amigos es un problema que afecta a muchos niños y adolescentes, y sus efectos pueden ser devastadores. Descubrir si tu hijo sufre de bullying puede ser un desafío. Pero en esta nota te proporcionaremos algunas señales clave que debes tener en cuenta para identificar y abordar esta problemática de manera efectiva. Para empezar, el bullying es cualquier acción o situación que puede herir o dañar la integridad de un estudiante. En el caso que hablamos en el colegio específicamente, ¿no? Puede ser un niño, una niña o también un adolescente. Pasa mucho que el bullying se da de diferentes maneras. Exacto. A veces es muy explícito a través de alguna agresión física de pronto o gritos, y también podría ser algo mucho más sutil, como por ejemplo el bullying psicológico, el ciberbullying, porque también recordemos que las redes sociales han influenciado mucho en que muchos estudiantes puedan agredir a otros a través de este medio o a través del anonimato. Entonces, cualquier acción que vulnere a los niños, niñas o adolescentes se le puede llamar una situación de violencia, acoso escolar o en este caso sería bullying. Mira, en realidad un niño que ha sido dañado, que es víctima del bullying, puede tener secuelas bastante importantes a nivel emocional, psicológico, a nivel de autoestima. Entonces se recomienda definitivamente, es un trabajo integral, es un trabajo en conjunto. Se debe trabajar primero con la institución educativa a través de la prevención, de hacer campañas de sensibilización que permitan trabajar la empatía, la cultura de la empatía desde los primeros años. Esto a su vez se trabaja tanto con los niños como con los padres. Y definitivamente sí recomendaría que se pueda trabajar una terapia específicamente con el niño. Desde el abordaje puede ser cognitivo-conductual, que permite reformular creencias que lo han acompañado durante los últimos meses o años o el tiempo que haya sido víctima del bullying, y además con estrategias conductuales, ¿no? Llamamos a esto trabajar también mucho temas de juego de roles y también estrategias en el día a día de comunicación. ¿Cuáles son las situaciones más comunes que has escuchado, que has visto, donde los niños sufren de bullying? Usualmente lo que pasa es de que los niños interpretan las diferencias como algo malo o algo negativo, y es ahí donde empieza la situación de acoso escolar. Pongamos el ejemplo de un niño hiperactivo, que se mueve mucho, que interrumpe, que conversa, que de pronto no deja que la maestra termine la clase. ¿Y qué es lo que se interpreta? Que es un niño malcriado, que es un niño maleducado, cuando en realidad este niño tiene mucha energía y lo que quiere hacer es participar de alguna manera, pero le falta regularse, le falta controlar como un poco este nivel de respeto y que termine la clase, ¿no? Como poder detenerse. Y un último ejemplo, imaginemos una niña que de pronto es muy sensible a los ruidos, entonces se tapa los oídos, tiene una crisis o se tira al piso porque no soporta el nivel de ruido. Uno pensaría que también es una maleducada o que es sensible o en casa no le han enseñado a regularse, pero es un tema sensorial en donde la escuela o el aula tiene que adaptarse a esta niña para que ella pueda tener en el espacio de clase un lugar tranquilo para poder aprender. ¿Cómo hacemos nosotros como padres para enseñarles a nuestros hijos que hay miles de casos diferentes y que no se tiene por qué bullear a esta persona, ¿no? Hoy en día las escuelas tienen que tener claro que todos los niños y niñas merecen una educación de calidad, merecen entrar a la escuela sin restricciones, y si tienen alguna dificultad en el colegio merecen tener una intervención temprana y preventiva. Yo creo, Natalie, que la solución es la intervención psicoeducativa, trabajar mucho con la escuela. Me pasa mucho en consultorio que atiendo a adolescentes que ya no quieren ir al colegio y que necesito reinsertarlas y demoran a veces 6 meses, 1 año en regresar al colegio. Y es porque los padres tampoco se comunicaron con la escuela para ver qué soluciones puede haber antes de retirarla a la hija o al hijo de la escuela. Entonces, tenemos que trabajar con la escuela, conversar abiertamente con los maestros, con los directivos, con los alumnos, incluso con los padres de familia, para poder saber qué soluciones podemos hallar y cómo podemos hacer que la situación de acoso escolar pueda mejorar y también pueda revertirse, que la persona que acosa y quien es acosada puedan aprender estas consecuencias, que puedan respetar y que esto no se repita. ¿Qué actitudes podrían ser alarmantes para notar en nuestros hijos y poder detectar que sí, efectivamente están sufriendo de bullying en el colegio? En realidad las actitudes más significativas para prestar atención es cuando empieza a haber como un desgano, ¿no? Pongo excusas, me duele la barriga, me duele la cabeza, no quiero ir, baja el rendimiento académico, hay un nerviosismo constante, una ansiedad, ¿no? Pueden ser esos temblores o ataques de pánico. Otro aspecto importante es el niño o el alumno se empieza a aislar socialmente. Las actividades que antes disfrutaba ya no las disfruta del todo, y también prestar mucha atención al tema de los pensamientos, ¿no? Pueden empezar a surgir pensamientos suicidas o autolesiones también. Como familias tenemos que estar muy preparadas para
para observar a nuestros hijos, para observar cualquier cambio sutil que se pueda dar en casa. Por ejemplo, de pronto mi hijo era muy animado, era muy contento, muy feliz, y va a la casa y está cabizbajo, mucho más triste, de pronto no conversa, en el almuerzo le pregunto ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Y no me contesta. O capaz hay un cambio muy radical, vemos que deja de comer, que tiene pesadillas en la noche, o quizás que no está teniendo buenas notas en la escuela. Capaz vemos que su rendimiento está bajando, está decreciendo, y eso hace que nos llame la atención. Ahí es muy importante, Natalie, crear un vínculo con nuestro hijo. Poder preguntarle cómo estás, qué tal te fue en el colegio, qué hiciste hoy día. Y no solamente enfocarnos en la hora de clase, sino también en el patio del recreo, de pronto en una fiesta que fue con sus compañeros, en una salida en el colegio, una actividad extracurricular. A veces pasa que la situación de bullying se puede dar en las clases de fútbol, en las clases de deporte, en las clases de baile. Entonces, ¿qué tanto yo observo un cambio y qué tanto mi hijo me va comentando lo que le pasa en el colegio? Y también pensar en preguntas mucho más sutiles y preguntas que pueden ser más cercanas y menos directas, que te sientes mal en el colegio. Por ejemplo, ¿con quién paras en el recreo? ¿Quién es tu mejor amiga? ¿Con quién compartes? ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? ¿Tu curso favorito? ¿Con qué profesor te sientes mucho más cómodo? Porque también podría pasar que los estudiantes se sientan acosados por algún docente, y eso sería mucho más grave aún, ¿no? Me parece súper importante que nosotros desde casa vayamos empoderando a nuestros hijos para que al momento de que ellos estén enfrentando una situación de bullying o de repente un poco más compleja o de comparación con los amigos, ellos sepan muy bien quiénes son y no se sientan afectados con este tipo de comentarios, ¿no? Y a veces pasa que sin querer queriendo los adultos hacemos una diferencia entre los buenos y los malos, quienes hacen bullying y quienes son bulleados. Pero en realidad todos ellos también tienen toda una historia detrás y de pronto tienen algún problema o algún tema que tienen que resolver desde casa, a nivel personal, a nivel social. Entonces, qué importante es que también la escuela, cuando haga una intervención educativa, no solo considere a aquellos que son víctimas, sino a aquellos que inician la situación de bullying, y también los testigos, todos ellos que se quedan callados y que de pronto no saben cómo defender a sus compañeros. Toca mucho trabajar en conjunto a través de, por ejemplo, juego de roles. Ver cómo el niño se sentiría si él fuera el que está siendo atacado. Traigo de nuevo a la mesa el tema de trabajar la comunicación asertiva. No, si algo me molesta, no voy y te golpeo, no voy y te pego de frente, sino verbalizar las cosas, verbalizar cómo me siento. El bullying tiene como tres partes, ¿no? Tiene el que es el agresor, es la víctima y es el testigo. Entonces, concientizar tanto al agresor como a la víctima, al testigo, que hay que alertar tempranamente para que esto no llegue a mayores. Yo creo que depende también de nosotros que ellos sientan que están en un lugar seguro donde nos puedan contar, porque hay muchos niños, digamos, que son testigos y por miedo a que también sean parte del grupo de los bulliados, no dicen nada, ¿no? ¿Cómo hacer para que nuestros hijos no sientan esta etiqueta de que, ay, eres el acuseta del grupo, pero también a la vez defiendan a un amigo que está siendo bulliado? Creo que por un lado, la familia siempre tiene que tocar este tema, siempre tiene que advertir a sus hijos cuando están viendo una situación que sea injusta, que puedan alzar su voz, que puedan hablar con un adulto para que pueda solucionar de la mejor manera el tema. Y por otro lado, la escuela tiene que tener muy claro el tema de la convivencia escolar, el hecho de que todos puedan convivir a pesar de las diferencias y que puedan haber valores como lo es la solidaridad, la empatía y el respeto. Entonces creo, Natalie, que es un trabajo no solamente en la familia, sino también en la escuela, para que los niños sientan que la escuela es su lugar seguro. No podemos negar que muchas familias pasan situaciones difíciles, separaciones, divorcios, incluso a veces lamentablemente agresiones, y los niños observan esto. Y puede ser que también en la casa repitan las mismas acciones en la escuela. ¿Qué medidas podemos tomar nosotros como padres en cuanto a si alguien le pega a nuestro hijo, ¿no? Que obviamente es violencia, está siendo bulleado, pero ¿cómo podemos nosotros aconsejar a nuestros hijos? Porque muchas veces nosotros somos de los que decimos, ah, no, si te pega, tú también pega, pero al final del día esa no es la solución. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a que, digamos, nuestros hijos se defiendan? ¿De qué manera, no? O sea, ¿cómo se podrían defender ante esta situación? Definitivamente la violencia no se soluciona con violencia, y entiendo como padres que somos, me incluyo, lo frustrante que es que nos cuenten, no sé, me insultó porque el bullying puede ser... Me empujó, me peñiscó, y es como te quedas corto, no sabes qué decir. Totalmente, y hay muchos niños que no lo comentan, ¿no? Justamente por eso se producen a veces ya las cosas, el detonante termina siendo el peor, porque los niños van como internalizando la situación y no la comunican, ¿no? Entonces, como el bullying es verbal, puede ser físico, cibernético, que se ve mucho, en realidad no es la solución decirle devuélvele el golpe, devuélvele el insulto, porque al final estamos agrandando la situación. Es poder darle nuevamente herramientas de comunicación, conversar con las autoridades
y poder decir eso. Cuando alguien venga donde ti, tú vas directamente y levantas la mano. Eso es lo mejor que se puede hacer oportunamente. Muchas veces estos casos de bullying en los colegios hoy en día solamente hacen que informan a los padres de familia, pero luego ¿cuáles son las medidas realmente que tendrían que tomar? Porque siento que hoy en día es como algo que pasa por así nomás y en verdad es un tema súper complicado. Hay muchas repercusiones más adelante que nuestros hijos que han sido bulleados puedan sufrir, ¿no? O a veces pasa también que los estudiantes no saben cómo notificar que están pasando una situación de acoso. Entonces tienen mucha vergüenza contarlo a la psicóloga o a la maestra o incluso a las compañeras. Yo aquí, Natalie, resalto mucho la labor también de los propios estudiantes. Hay estudiantes que son líderes, que son muy amables, que son bondadosos, que reconocen situaciones injustas y pueden ser la voz y defensores de estos alumnos que la están pasando mal. Entonces yo diría de que fortalezcan las capacidades de los alumnos para que puedan defender y para que puedan hacer su voz. Por otro lado, que haya canales de comunicación claros, que los alumnos sepan dónde acudir cuando tienen una situación que les conflictúa o que de pronto les hace sentir mal. Y también comentarte que hay una plataforma en internet del Ministerio de Educación que es Sí se ve. Es una plataforma anónima donde la familia o el alumno puede hacer esta declaración de que está pasando por una mala situación para que puedan intervenir el Estado. ¿Qué pasa o qué sucede con un niño que ha sufrido de bullying y que no ha sido tratado en su infancia o en su adolescencia? ¿En qué adulto se convierte? En realidad, la persona que no ha sido tratada lamentablemente va a tener conductas que son desadaptativas con la sociedad, infringir normas, puede desarrollar trastornos psicóticos, como por ejemplo algún sociópata, que se ven lamentablemente en muchos casos, que justamente es porque han tenido temas importantes emocionales que no fueron tratados, y también son personas que al no adaptarse pueden aislarse, y ¿qué se genera? Es un círculo vicioso porque al final se genera relaciones de pareja tóxicas, familias disfuncionales. Yo considero que un niño que ha sido bulleado muchas veces se retrae, no quiere compartir. ¿Cómo podemos hacer también, por ejemplo, en los casos donde no tenemos de repente los recursos para poder llevar a nuestros hijos a hacer estas terapias que son tan necesarias post-bullying, ¿no? En los casos en los que no se tienen los recursos, es muy importante que los padres, o sea, se pueda trabajar de la mano con ellos para que ellos en casa también puedan trabajar mucho la comunicación con el niño, desde cómo te sientes hoy día, validar las emociones. Siempre he pensado que sería buenísimo que pueda existir un curso, una asignatura donde permita dar herramientas socioemocionales, porque al entender las emociones, luego nos permite trabajarlas a nivel también de actividades, a nivel de hacer deporte, a nivel de que poder expresar las emociones, pero de una manera asertiva, donde yo expreso mis necesidades, pero sin dañar al otro. Otras estrategias que complementan el hecho de no poder tener una terapia. Ahora sí, un poquito para ir hacia las soluciones. Katy, ¿qué terapias recomiendas tú para niños o niñas que han sufrido de bullying? Siempre un acompañamiento psicológico, primero con que los niños tengan un vínculo con esa profesional, que sea una persona que comprenda, que sea empática, que tampoco los victimice, pero también les haga confiar en sus capacidades y la resiliencia para salir de esa situación conflictiva. Los padres también tienen que pasar por un proceso de acompañamiento. A veces los papás deciden dejar al hijo en la terapia, pero el papá no se involucra en el proceso. Y que tanto yo como papá también tengo que mejorar, cambiar mi comunicación. De pronto a veces refuerzo alguna situación que en el colegio se repite. Por ejemplo, de repente un niño siente culpa de ser bulleado y siente que se lo merece, porque en la casa también ve lo mismo. Entonces, como papá, ¿qué tengo que mejorar? Yo siempre digo, las familias no tienen una escuela donde aprender a ser padres o madres, pero sí tienen que mejorar con la experiencia. Entonces, acompañarse de profesionales e intervenir en la escuela. Que sea un enfoque psicoeducativo e integral, que no se separe al estudiante, sino que se sienta incluido como parte del colegio. El primer consejo que les daría es que puedan informarse. Hoy por hoy tenemos muchísima información respecto a los casos. De hecho, se ha triplicado el caso de bullying en el Perú. Entonces, informarse cuáles son las causas que pueden surgir, cuáles son los comportamientos. Ya teniendo esa información, recomiendo mucho. Yo sé que muchos papás podemos trabajar, pero en realidad es poder dedicar un tiempo de calidad. Establecer una hora al día donde realmente yo pueda conversar con mi hijo, tocarle temas que le interesen, investigar también, sobre todo, por ejemplo, si estamos en una etapa más de la adolescencia, donde a veces puede ser difícil llegar a ellos, investigar qué le gusta, entonces poder entrar, digamos, a tocar temas de su interés. Podemos ir, digamos, conversando o a través de actividades, ¿no? Tocando temas en común, leyendo, compartiendo juegos, libros, podemos llegar a tocar temas más profundos que no siempre al comienzo son fáciles de transmitir. Saben a comunicarse con nuestros hijos, a estar presentes y a no dejar pasar estas situaciones que muchas veces tienen efectos muy negativos más adelante, ¿no? Así es.